Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, a esta preparación, esta consagración que queremos hacer como hijos espirituales del Padre Pío. Ya nos encontramos en el camino del día número 17. Queremos ir de la mano del Padre Pío, nuestro fraile franciscano, que nos lleve de la mano hacia el corazón inmaculado de María, a la que tanto amaba, y ya ella nos pondrá en el Sagrado Corazón de Jesús, y ya saben que Él nos llevará al Padre. Bien, pues vamos a preparar nuestro espíritu, nuestro corazón para esta meditación del día número 17. Queremos conocer ahora lo que son los grupos de oración como un medio que Dios ha dado a muchos lugares. Están los grupos de oración del Padre Pío, pero después están también otras opciones como los cenáculos de oración del movimiento sacerdotal mariano, etc. O sea, y todos los grupos de oración que hay en las parroquias, pero se convierten en una ocasión para entrar en contacto con Dios en una vida comunitaria y para atraer gracias de parte de Jesús a la historia, al mundo, a la iglesia. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que nos guíe en esta meditación que queremos hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. Bueno, vamos a empezar con el Padre Pío, los grupos de oración y todos los frutos espirituales que se han alcanzado, solo con un grupo de oración. También ustedes conocen, hemos seguido un poquito el movimiento sacerdotal mariano, también tiene miles de grupos de oración, de cenáculos, le llaman ellos. Frisidim Mater Fátima también tiene grupos de oración, o sea, las parroquias, las diócesis, los movimientos apostólicos. Es muy importante que captemos las palabras de la Escritura. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de vosotros. Entonces, pues es muy importante tenerlo en el corazón. Inclusive voy a leer el pasaje, está en Mateo 18, 19 al 20, para decirlo textualmente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos se las concederá. Fíjate, cuando hay una oración comunitaria, el Padre escucha nuestras oraciones, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bueno, pues esto es lo que queremos entender. Fíjense, vamos a hablar ahora un poco del papel que los laicos tienen en este servicio, en este ministerio de la oración en la Iglesia Católica, donde muchas veces los sacerdotes, obispos ya no podemos llegar por la cantidad ingente de tareas apostólicas, ministeriales, no sé, confesiones, direcciones espirituales. Los sacerdotes ahora solamente con los sacramentos en muchos lugares no dan abasto. Entonces viene el momento de los seglares. Cómo los seglares injertados en una parroquia, en un movimiento apostólico, en una realidad eclesial, cómo pueden contribuir para ir impregnando las realidades temporales del Evangelio. Esa es la misión específicamente de los seglares. Nosotros, los ministros consagrados, nos tenemos que ocupar principalmente, prioritariamente, de la vida espiritual de las almas. Por eso para nosotros la parte sacramental, catequética, que es la formación, litúrgica, que es sacramental, está dentro de la liturgia, y también la dirección de las almas, pues prácticamente si nosotros nos centráramos en ello, el mundo cambiaría. Me refiero a los sacerdotes y consagrados, porque ahí está la clave. En la vida espiritual litúrgica de la Iglesia Católica, porque de ahí se nutre todo, la Iglesia, la santidad
etcétera, pasa por una formación, una comprensión profunda, pero después tengo que coger a cada una de las almas y llevarlas de la mano a altas cuotas de santidad. Eso es bien importante. Entonces, bueno, pues caminando así, vamos a hablar un poquito del papel de los seglares que en unión con los sacerdotes pueden realizar. ¿Sí? El sacerdote se debe centrar en esto que acabo de decir, porque es lo más potente. Así podemos ayudar a las almas, primero, a que se conviertan, que dejen su vida de pecado y empiecen a vivir una vida de gracia. Pero no solamente se queda ahí, se forman, entonces comprenden su fe para crecer en ella, desarrollar la vida interior y, lógicamente, alcanzar cuotas altas de santidad. Todo esto, de acuerdo a los dones, cualidades, formación profesional, papel de cada uno de los laicos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, etcétera, cada uno tiene un papel dentro de la iglesia. Vamos a ver algunos de ellos. Lógicamente, son mucho más amplios de lo que vamos a mencionar en el día de hoy, pero al menos sí nos hace ver la importancia. Primero, en la iglesia. Los laicos son, como vemos entonces, la parte activa apostólica de la iglesia. El sacerdote, lo digo porque no muchos sacerdotes ya logran, aquí no estamos diciendo si son buenos o malos, pero en la práctica no logran centrarse en esto, porque tienen que hacer de administradores, porque tienen que hacer de arquitectos, porque tienen que hacer de contadores, llevar la contabilidad, porque tienen que hacer 20,000 cosas. Estoy pensando más en un párroco, yo fui párroco. Son tantas las cosas que absorben la vida de un sacerdote que después, en la práctica, en el tiempo que tú tienes para dedicar a la parroquia, dices, ¿y en qué momento me pongo a confesar? ¿En qué momento me pongo a formar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios, etcétera? ¿En qué momento me puedo ir de peregrinación? ¿En qué momento me puedo ir de un retiro, etcétera? Entonces, están tan agobiados que no se dedican a su papel central. Bueno, ahí los laicos, por el bautismo, recuerden que son sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes también participan de la vida litúrgica de la iglesia, se nutren espiritualmente de la vida litúrgica de la iglesia, son profetas, están llamados a ser apóstoles, a llevar el evangelio a todo el mundo, por eso la parte apostólica de la iglesia pasa mucho por los seglares, y son reyes, están llamados a gobernar la iglesia, pero en el mundo, en el sentido espiritual. También vamos a hablar ahora de la participación en la política, economía, en la educación, etcétera, pero estoy hablando ahora desde la iglesia. Después vamos a ver otros ámbitos de la sociedad. Entonces, el laico también participa, puede ser animador, puede ser encargado de catequesis, etcétera. O sea, tiene muchas posibilidades un laico de servir colaborando con su párroco, su obispo también puede ser una ayuda diocesana, o también dentro de un movimiento apostólico, o también una obra apostólica, un colegio, por ejemplo, un hospital, etcétera. O sea, se dan cuenta, hay muchos ámbitos. En la iglesia, estoy hablando ahora en instituciones que pertenecen a la iglesia, parroquias, hospitales católicos, universidades católicas, colegios católicos, etcétera, movimientos seglares, todos miembros de la iglesia. Pues esos movimientos de la iglesia están para ser fecundados por los seglares y así llevarlos a, digamos, horizontes que si solamente dependieran de la vida consagrada sería muy difícil. Entonces, el seglar tiene que estar lleno de un espíritu apostólico, ser contemplativo, porque el seglar se nutre, decíamos, de la oración personal, de la vida litúrgica, ¿sí? Especialmente la Eucaristía. Por eso la Santa Misa diaria es muy importante, la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, porque María es parte fundamental de la vida espiritual de un laico, de todos católicos también consagrados, pero ahora estamos hablando un poquito más específicamente del seglar, ¿no? Entonces, y eso, el amor que se tiene a Dios, que se nutre por la gracia y la oración, la vida ascética, la vida mística, en la contemplación se nutre el amor, y entonces el seglar siente, o sea, percibe que tiene que salir a evangelizar. Así como muchos hombres y mujeres ayudaron a Pablo, no estaba Tito, Timoteo, etcétera, y la gente que estaba alrededor de cada uno de ellos, eran todos colaboradores
Entonces, Pablo tenía consagrados, pero también tenía seglares, varones y mujeres. Y ellos contribuían, Pablo pasaba, predicaba, entusiasmaba, abría los ojos, ayudaba a la conversión de las personas, pero alguien tenía que dar seguimiento a las iglesias. Pablo hizo 3 viajes apostólicos, entonces no podía vivir establemente toda su vida en un solo lugar. Entonces, ¿quién siguió la obra de Pablo? Los seglares especialmente, guiados por los pastores, los obispos de aquel entonces y los sacerdotes, pero con la ayuda y colaboración en unión de los seglares. O sea que esto viene de la Iglesia Católica desde sus inicios. Las columnas de la Iglesia son los apóstoles, los obispos, ahora sus sucesores, pero ellos necesitan colaboradores, que los primeros son los presbíteros, los diáconos y también todos los bautizados, los seglares, los laicos. Bueno, suplen en todo aquello que los pastores no pueden llegar o se mueven en el ámbito propio. Por ejemplo, por derecho canónico, un sacerdote no puede participar en la política, no se puede dedicar a los negocios del mundo, a la economía, etcétera. Puede ser ecónomo de una diócesis, etcétera. Entonces, se dan cuenta, sí, tiene que ver con economía, con bienes temporales, etcétera, pero al servicio de una diócesis, pero poner una empresa para, no sé, enriquecerse y que me vaya bien en la vida, eso no, está prohibido para un sacerdote. Entonces, pero en cambio, pues las obras apostólicas, no sé, las iniciativas, las misiones, necesitan recursos también económicos, personas y también económicos. Entonces, los seglares pueden contribuir a desarrollar proyectos que puedan crear obras apostólicas o recursos para obras apostólicas o misiones, ¿no? Entonces, es muy, muy enriquecedor. Yo toda mi vida sacerdotal prácticamente la he vivido en medio de seglares. Entonces, para mí, lo que estoy diciendo ahora es el día a día. Usted, quien me conoce, pues, ¿qué es Mater Fátima? Se dan cuenta. Algunos me critican, no, esta es una idea del padre Héctor, ¿no? El Mater Fátima. Y sí, efectivamente, porque Dios, y a través del corazón inmaculado de María, me la puso en el corazón, estando un servidor de capellán en Fátima. Y bueno, ¿por qué hay tantas obras y tantas iniciativas en este apostolado? Porque lo llevan los seglares. Como toda mi vida Dios me enseñó a trabajar con los seglares, yo sé que todos tenemos fallos, tenemos aprendizaje, tenemos crecimiento espiritual, pero si algo me enseñó la Iglesia es a confiar en los seglares. Yo tengo un papel como ministro y los seglares tienen otro. Pues yo respeto, potencio, motivo, acompaño, formo la misión laical y los laicos, pues en este caso, están sirviendo al corazón inmaculado de la Virgen María en esta iniciativa, en este apostolado. Ahora, ya unidos, Frisidim y Mater Fátima, pues ya se pueden imaginar todavía mayor esa compenetración, esa espiritualidad que los laicos reciben, y esto está empezando, pues la expansión y la fuerza apostólica que van a tener van a ser muy grandes. Entonces, los laicos ayudaban también a Pablo desde sus primeros pasos y a los apóstoles, quién les llevaba de un lugar a otro, quién les prestaba las cosas, la casa, quién les recibía, quién les daba de comer, etcétera. A los apóstoles, desde los primeros pasos hasta Jesús, fue acompañado de seglares, no estaba su madre ahí y las mujeres que les acompañaban. El trabajo de los seglares siempre ha estado presente en la Iglesia Católica y cada uno toma su papel. Los seglares que acompañaban a Jesús no iban a sustituir a Jesús, ¿no? A nuestro Señor. Pero en cambio, sí apoyaron y confortaron y potenciaron pues toda la obra que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo hace 2000 años en Tierra Santa, ¿no? Bueno, tienen que llenarse de la vida litúrgica porque ahí se nutren. Vida litúrgica y oración personal es muy importante, como digamos las dos grandes principales fuentes de espiritualidad. Y después realizando las obras apostólicas. Pero aquí debo decir una cosa, porque el riesgo es grande para nosotros y para los laicos, sin perder la espiritualidad. Las obras apostólicas consumen mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado de que no vayan a absorbernos y hay una herejía, que es algo que Dios no quiere, es un pecado grave en la Iglesia Católica que se puede dar si no tenemos cuidado, que es la herejía del activismo.
¿sí? Entonces, obrar por soberbia, obrar porque me gusta obrar, etc. No, yo obro porque en nombre de Dios tengo una misión, como en este caso como bautizado, y obro en nombre de Dios y realizo la misión laical en alguna parroquia, etc. Entonces, el activismo es un peligro para el consagrado, pero ahora también para el laico. Son muy atractivas, nos demandan muchísimo tiempo, muchas ejecuciones de actividades, etcétera, y si uno no está bien cimentado en espiritualidad, tiene el riesgo de naufragar, ¿sí? Bien, si hay un equilibrio entre la parte, vamos a llamarlo así, contemplativa y después misionera o apostólica, debe haber un equilibrio y la prioridad la debe tener la parte contemplativa, en un laico, en un consagrado, ¿sí? Porque así cualquier obra que se emprenda tendrá visos de ser una buena noticia. Bueno, pueden ir a buscar los alejados, imagínate, ellos pueden ir pues a una periferia, etcétera. El sacerdote, yo vivo en comunidad, yo no puedo estar, no sé, 3 años fuera del monasterio donde me encuentro. ¿Por qué? Porque yo tengo unas normas y entre ellas las normas no me permite estar más de cierto tiempo fuera porque espiritualmente puede ser un peligro para mí. Entonces, las normas protegen mi vida espiritual, mi vida consagrada. En cambio, un laico, oye, yo puedo ir aquí, pero mañana puedo ir a otro lado o voy yo, después vas tú, etcétera. Entonces, los laicos pueden ir a buscar a los más alejados y siempre acompañados de los sacerdotes, pero estamos ahora haciendo énfasis que ustedes tienen un margen de acción mucho más grande que el consagrado. Pueden predicar la palabra de Dios, pueden desarrollar todas sus capacidades y formación profesional al servicio de la iglesia, pueden ser catequistas, pueden ser misioneros. Precisamente el otro día hablaba con un matrimonio, dice, no alcancé a preguntarles de qué movimiento, dice, padre, nosotros somos un matrimonio, ya tenía 2 hijos adolescentes, o sea que ya tendrán pues de casados unos que serán casi 20 años, y me dijeron, padre, somos misioneros a tiempo completo. Entonces están al servicio del evangelio siendo esposos, laicos. Somos misioneros a tiempo completo. Pues perfecto, qué bueno que pueda realizar esa vocación y que te sientas llamado. En las parroquias, lógicamente, hay diferentes apostolados, pues en unión y comunión con los sacerdotes, con los párrocos, los laicos pueden desarrollar muchas tareas. Y si no existen, yo fui párroco, me tocó una parroquia, no tenía ni templo, o sea, era una parroquia que se iba haciendo poco a poco. Y entonces, pues yo recibí una herencia de un sacerdote muy bueno, pero después a mí me tocaba llevar esa comunidad pues más alto. Él había llegado hasta ahí, fundando desde cero. Hasta ahí, pues el siguiente tiene que seguirla llevando y así. Ahora está otro sacerdote y otro y seguirán adelante. Entonces, el laico puede hablar con el sacerdote y decirle, padre, no sé, yo quiero trabajar con jóvenes. Y a lo mejor el párroco dice, pues aquí no hay jóvenes todavía. Yo le ayudo. Yo le ayudo a formar ese grupo de jóvenes. Vamos a prepararnos con este material, con este estilo, y vamos a convocar a los jóvenes. Y vamos a ponerles a trabajar a los jóvenes para que se formen, para que hagan campamentos, excursiones, etcétera, para que tengan una vida espiritual, se protejan también entre ellos, no van a caer en vicios, y si están en vicios que se conviertan, que salgan adelante, porque el joven atrae al propio joven, etcétera. Entonces, si no existe el apostolado en tu parroquia, puedes hablar con tu párroco y empiezas a trabajar en ello. Y lógicamente cualquier iniciativa que lleve a la salvación de las almas. Lógicamente, si trabajas en una parroquia, no se te olvide el sentido de la diócesis, porque el referente, la cabeza, el pastor de una diócesis no es el párroco. Entonces, el párroco está integrado en una diócesis. Entonces, todo lo bueno que pueda tener tu parroquia, que sirva también y enriquezca a la diócesis. A lo mejor, oye, tengo muchos matrimonios, no puedes compartir algunos para formar grupos de matrimonios en otras parroquias, para que las que no tengan grupos de matrimonios comiencen. Puede ser ese servicio eclesial diocesano. Bueno, también pueden trabajar en la familia. Ustedes saben que el amor conyugal es la célula, es el fundamento de la sociedad. O sea, todo empieza, y por eso la fortaleza de un país, decía Madre Teresa de Calcuta, se mide en la fortaleza de la familia. Si la familia está fuerte, entonces la familia, el país está
tiene visos de perseverar. De otra manera, arriesga mucho su perseverancia el país. Por eso miren cómo están los países tan frágiles. Piensan que la fortaleza es la economía, la producción, las inversiones, etcétera. Eso cambia en cuestiones de días. La fortaleza económica de un país se puede caer en cuestión de días, o lo que parecía que iba a resistir en un crecimiento de no sé qué cosa y se paró al siguiente día, etcétera, o se devaluó la moneda, ya no te vale ni la mitad de lo que tienes en tus propiedades. Eso es la economía, así de volátil. Entonces, ¿qué hace fuerte un país? La moral. Y la moral se vive, se educa, se transmite, se experimenta en la familia. Entonces, Cristo, ¿cómo no será importante que a través de Jesús, nuestro Señor, el Padre quiso elevar el matrimonio a un nivel de sacramento? De los 7 sacramentos que la Iglesia tiene, pues uno de ellos es el matrimonio. Entonces, imagínense toda la gama de posibilidades que podemos realizar para ayudar a la familia. Yo les voy a contar un ejemplo que tenemos nosotros aquí en Frisidí Mater Fátima, que es muy bonito, es nuevo, está empezando, está dando sus primeros pasos. Lo digo por si alguien quiere recibir ayuda, pues también puede ir a consultar las redes sociales o las páginas de internet. Todo esto todavía se está creando, pero ya estamos funcionando. Se llama CIF, C-I-F, Benedicto XVI. Centro Integral de la Familia, Benedicto XVI. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos como 6, 7 áreas: matrimonios, noviazgo, jóvenes, educación, centro de escucha, etcétera. O sea, o más áreas, ya no recuerdo porque seguimos abriendo con voluntarios. Áreas de servicio. Fíjense, el CIF está dedicado para ayudar a la familia en sus necesidades. Y por ahora, porque contribuyen con nosotros voluntarios, y por ahora no tenemos bienes materiales, por lo tanto no necesitamos dinero, por ahora es totalmente gratuito. Todo servicio que se da, como son voluntarios, lo podemos ofrecer gratuito a las personas. Entonces, imagínate, tienes un problema legal con tu hipoteca, tienes un problema con tu hijo, tienes un problema con tu marido, tienes un problema espiritual, personal, etcétera. No sé, no puedes tener familia, o que yo quiero vivir mi sexualidad matrimonial de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, ¿cuánta gama de necesidades tiene la familia? Son grandísimas. Entonces, tratamos con un grupo, cada vez va creciendo, de servidores para irles ayudando gratuitamente a todas esas personas. Entonces, es bien importante esto que estamos diciendo. Entonces, si alguien quisiera recibir apoyo, busque el CIF de Mater Fátima y ahí lo va a encontrar. Estaba buscando ahora si tenía la dirección aquí en la mano, a ver si lo tengo aquí en la mano y se las puedo dar para que la tuvieran ustedes. No lo tengo aquí en la mano y no quiero entretenerles mucho para no hacer más largo la catequesis. Bueno, si no ya lo doy en otra ocasión, les daré la información. Pero es el CIF Benedicto XVI. Y ahí búsquenlos en las redes sociales, tenemos ya redes sociales y pueden encontrar esa ayuda gratuita, ¿sí? Y católica. Hay abogados, hay empresarios, hay psicólogos, médicos, o sea, profesionales, lo que decíamos, los seglares, que ofrecen, fíjate, ellos trabajan y viven de eso, pero en sus empresas, en sus consultorios, clínicas, etcétera, y se dan, por amor a Dios, un tiempito, 1 hora, 2 horas semanales cada uno, y la ofrecen a este centro gratuitamente. A mí me mandan 2 o 3 personas a la semana o al mes o lo que sea, depende de cada disponibilidad de cada uno, y lo atienden. Oye, yo soy abogado, yo doy mis servicios de abogacía a quien lo necesite, puede ser económico, bancario, no sé, de herencias, lo que tú quieras, lo doy gratuito porque mi trabajo me da para vivir, pero esto lo hago por amor a Dios y porque sé que la familia lo necesita. Bueno, otro tema, pasamos la juventud. Creo que somos conscientes de que hay que rescatar
La juventud es la esperanza de la Iglesia, decía el Papa Juan Pablo II, es la esperanza de la Iglesia Católica, por lo tanto no podemos obviar. Y ustedes saben que la juventud está siendo muy atacada desde hace mucho tiempo. Es una referencia que yo tengo como experiencia personal. En mi infancia yo no tuve la posibilidad, no pasó delante de mí droga. O sea, imagínate, todavía no estaba de moda la droga. Entonces, ahora, no sé a qué edad, en muchos países, a los 7 años, a los 8 años, yo conozco casos de 7 a 9 años de niños que ya tienen problemas con el alcohol. Entonces, imagínate, les están introduciendo en vicios que les están destruyendo cuando son niños, ni siquiera adolescentes. Entonces, llegan a la juventud y están marchitos, están secos, están destruidos, están totalmente desorientados. La homosexualidad, usted lo sabe, ahora le están proponiendo a la ideología de género que practiquen esto y el daño, la corrupción, el dolor que les infringen en sus corazones, presentándolo como un bien, lo que realmente es una desorientación. Entonces, hay que cuidar la juventud, hay que orientarla, hay que darle luz, hay que ofrecerle verdaderos caminos de felicidad, ¿sí? Entonces, la juventud. Y recuerden que lo mejor para trabajar con los jóvenes es el joven buscando al joven. Jóvenes católicos convencidos que vayan a buscar a los jóvenes y eso impacta mucho. Oye, tú eres joven como yo y tú rezas y crees en Dios y amas a la Virgen y eres honesto y eres virgen y eres casto, eres puro y te confiesas y vas a misa y, oye, yo soy un joven y a mí me gusta la droga, me gusta la pornografía, etcétera. Y claro, no soy feliz. En cambio, tú tienes mi edad y eres feliz. ¿Qué haces para ser feliz? Y le va a decir, pues mira, yo tengo tu edad, pero he encontrado una luz que se llama Jesucristo. Te lo voy a compartir. Bueno, imagínense la gama de apostolados para los seglares en este campo. Después está lo social. Pues cuántas necesidades no tiene la humanidad. Ahora todos estos desplazados, perseguidos, en guerras, abandonados, niños marginados, o sea, no terminaríamos de enumerar las necesidades sociales, en todos los sentidos, en educación, en salud, en vida espiritual, en bien común, en infraestructuras, en cultura, no sé, no terminaríamos de hacer niños enfermos, abandonados, sin medicinas, etcétera, niños llevados a la guerrilla, hechos terroristas en contra de su voluntad, porque son niños y se los secuestran y los obligan a ser guerrilleros, ¿te imagínate? Les echan a perder la vida. ¿Cuánta necesidad tienen los niños, jóvenes, familias, etcétera, de ser acompañados en el ámbito social? No solamente espiritual, también en el ámbito social. Comen o no tienen ropa, o les falta vestido, casa, sustento, etcétera. O si hay gente en la cárcel, visitarles, acompañarles, ayudarles a que salgan adelante. Si se equivocaron, que reemprendan una nueva vida, que pidan perdón a Dios y que empiecen una nueva vida honesta, etcétera. O sea, hospitales, clínicas, asilos de niños, etcétera. No terminaríamos. La educación, por ejemplo, bien importante. Aquí en Frisidim Mater Fátima lo comento porque, bueno, cada uno tiene su experiencia, seguro que hay muchos más, pero de lo que yo conozco y tengo aquí al lado, se los voy a compartir. Pues Frisidim Mater Fátima han lanzado un instituto que se llama Lumen Cordis, que es un instituto de educación, una escuela, y homeschooling, digamos, combina un poquito el intercambio, la presencia, la educación presencial, pero también la educación en casa. Entonces es muy interesante porque está muy completo, tiene las ventajas de un colegio presencial, con niños, salones, etcétera, pero también tiene las ventajas del aprovechamiento académico, de la preservación del corazón de los niños cuando están protegidos, cuidados, acompañados, formados por sus propios familiares. Entonces, es una idea muy interesante que hay que seguirla sacando adelante. Los laicos aquí en lo social se convierten en luz del mundo. ¿Cuántas iniciativas, proyectos pueden lanzar sabiendo pues que las necesidades son interminables? Después, el ámbito internacional. Ahora estoy hablando pues de una parroquia, estoy hablando de una diócesis, estoy hablando a lo mejor de mi país,
pero no se les olvide, Cristo quiere que llevemos también nuestra fe, nuestro servicio al mundo entero. Por ejemplo, el CIF, este Centro Integral de la Familia Benedicto XVI que tenemos, pues ya lo estamos proyectando que tenga sedes en varios países. Por ahora, como es vía Zoom, porque son virtuales las citas, las reuniones, el asesoramiento, ya estamos ayudando a gente de varias partes del mundo. Pues Dios quiera que podamos tener sedes físicas para que la gente pueda ir ahí y ser atendida presencialmente con un profesional gratuito, etcétera, y me ayude a mí, pues no sé, en Chile, en Panamá, en España, en Francia, donde podamos ir teniendo centros. Y fíjate, no solamente español, estoy pensando que CIF tiene que llegar a otros países, otros continentes, donde se hable inglés, donde se hable, no sé, polaco, donde se hable húngaro, cualquier lugar, porque este servicio de la familia lo tiene en cualquier país. Y si yo tengo un camino bien planteado para ayudar a la familia, pues tenemos que seguir adelante. No se les olvide también, los laicos pueden desempeñar cargos políticos buscando impregnar del evangelio en las sociedades, respetar, servir el bien común, el verdadero bien común, leyes que defiendan la dignidad humana, que respete la libertad del hombre, que verdaderamente promuevan el crecimiento y la perfección de cada uno de los miembros de esta edad, etcétera. O sea, que realmente tenemos que pelear los católicos también en los cargos políticos para defender libertad, verdad, vida, familia, etcétera. Entonces, un católico que se sienta llamado a la política adelante, si es empresario también, no solamente busque su beneficio económico, busque que además del beneficio económico pueda ayudar en miles de proyectos apostólicos, misioneros o de servicio social, pero que realmente no se olviden todos tus talentos, toda tu formación que sirva para ayudar a las personas. Bueno, y por último, pues los grupos de oración, fíjate, nacen de los seglares que el Padre Pío, escuchando un llamado del Papa Pío XII, el 17 de febrero de 1942, dijo: recen, recen. Recuerden que estábamos imbuidos en la Segunda Guerra Mundial. Recen. La oración es la llave de los tesoros de Dios. Es el arma del combate y de la victoria en cada lucha por el bien y contra el mal. ¿Qué no puede la oración? Propiciando, adorando, suplicando, agradeciendo. ¿Qué no puede hacer? Entonces, ante ese llamado del Papa Pío XII, el Padre Pío capta, fíjate, muchos dicen, no, son los grupos del Padre Pío. Sí, efectivamente, el Padre Pío los lanzó, pero los lanzó Cristo en la iglesia, porque la llamada del Papa Pío XII fue a toda la iglesia, pero fue el Padre Pío el que comprendió esa llamada. Hay otros grupos de oración, pero ahora estamos hablando de los grupos de oración del Padre Pío. Bueno, pues él lanza esta iniciativa al inicio, pues sin grandes normas, etcétera. Ya han cogido mucha fuerza, están presentes en las diócesis, en muchas parroquias, etcétera, y están haciendo un grande bien a las almas, porque los primeros beneficiados son los que participan de ese grupo de oración, en conversión, en crecimiento espiritual, en paz, en alegría, en esperanza, en amor. O sea, todo eso me va aportando a mí cuando yo participo de un grupo de oración. Y después, imagínate, una persona así, pues en su trabajo, en su familia, en un apostolado, etcétera, pues va a llevar mucho bien a los demás. Y Dios se servirá, si es un alma fiel, se servirá de esa alma fiel, transparente, para dar gracias a otras personas. Entonces, los grupos de oración se han convertido al día de hoy, bueno, al día de hoy no, esta es una estadística ya antigua, hay más de 500,000 de personas pertenecientes a los grupos de oración. Entonces, pueden ser del Padre Pío, pueden ser de los, no sé, de cualquier otro carisma, de una diócesis. Ahora yo mencioné también del cenáculo del movimiento sacerdotal mariano, etcétera. O sea, hay muchos grupos que lo que están buscando es reunir a personas, orar, como decía el Padre Pío XII, orar para que realmente la oración suba al cielo y traiga gracias al mundo. Entonces, nosotros también, Mater Fátima, ha empezado grupos de oración
Ya al final yo les haré una invitación para los que quieran formar parte o ayudar a fundar grupos de oración. Hemos, digamos, como aquilatado la experiencia de la Iglesia Católica en otros grupos de oración, siempre bajo el matiz del mensaje de Fátima, porque recuerden que es un mensaje que para nosotros nos configura como apostolado, y ahora con Frisidim, pues lógicamente más buscando el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que no será otra cosa que el triunfo de la misericordia divina. Entonces, ya los grupos de oración también pretenden, con ese matiz específico de que María nos está llamando como ejército, ya les explicaré más adelante, pero nos está llamando como ejército para unirnos en oración con todos los grupos de la iglesia, bajo el cuidado de los pastores, obispos, sacerdotes, etcétera, donde nos permitan hacer oración, y ahí poder servir a la parroquia con nuestras oraciones y también con nuestro apostolado, porque el que ora termina haciendo obras, ¿sí? Obras buenas, obras de servicio a los demás. Entonces, grupos de oración, no los dejen de fomentar. Cógete en tu casa, padre, avisa a tu párroco, padre, voy a invitar a 5 o 6 personas a mi casa y vamos a rezar una vez a la semana. Venga, acompañarnos. Pues yo voy una vez al mes. Venga. Es muy sencillo, el formato de un grupo de oración es muy sencillo. Ya si pertenecen a un grupo, Mater Fátima, Frisidim, etcétera, pues se da un acompañamiento, una formación, etcétera, pero la dinámica es muy sencilla. Es lo que dice el Evangelio: cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué decía San Juan Pablo II sobre los grupos de oración? Dice: en cuanto a los grupos de oración del Padre Pío, quiso que fueran faros de luz y de amor en el mundo. Él se refería a los grupos del Padre Pío, pero grupos de oración hay muchísimos. Yo sé que hay muchos carismas que fomentan desde hace muchas décadas grupos de oración. Deseaba que muchas almas se le asociaran en la oración. Orad, decía el Padre Pío, orad al Señor conmigo, porque todo el mundo tiene necesidad de la oración. Y todos los días, cuando vuestro corazón más sienta la soledad de la vida, rogad junto con el Señor, porque también Dios necesita de nuestra oración. Pues esto decía San Juan Pablo II, hablando de los grupos de oración, cuando tenían alrededor de 500,000 de personas ya pertenecientes. Se pueden imaginar qué ejército de oración está trabajando en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer como propósito? ¿Por qué no haces una prueba? ¿Sí? Ya después ves si los incrustas en tu parroquia o a un movimiento apostólico. Eso, pues, ahora haz esa prueba. Convoca a tu familia, a tus vecinos, o en tu empresa, a tus amigos, etcétera, en tu universidad. Convócales y hagan en comunidad, o sea, en varias personas, un Santo Rosario, para que tengan la experiencia de decir: oye, qué bonito, qué hermoso estar unidos en oración, en comunidad. Pues eso es un poquito lo que Dios nos está planteando en este momento. Bueno, laicos, ustedes tienen una misión específica, importantísima, al servicio de la iglesia, en unión con sus pastores, para que cumplan esa misión importantísima. Ustedes van a llevar el Evangelio a las realidades temporales, y nosotros, los consagrados, principalmente debemos estar atentos a vuestras almas, ¿sí? Confesión, Eucaristía, bautizos, o sea, formación, acompañamiento espiritual, dirección espiritual, etcétera. Todo lo que vaya desarrollando la vida espiritual de las personas, el sacerdote ahí tiene que estar, esa es su prioridad, y entonces los laicos llenos de Dios van a salir al mundo entero. Bueno, les doy mi bendición y nos vemos mañana, primero Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.